Hubo cachetadas. Hubo dedos medios en vivo. Hubo llantos, gritos, portazos y hasta paramédicos entrando a la mansión mientras miles de personas lo veían todo en tiempo real. La mansión VIP llegó en abril de 2026 prometiendo ser el reality más sin filtros de internet. Y cumplió. Pero no de la manera que todos esperaban. Porque entre los 16 participantes que entraron a esa casa, hubo algunos que no pudieron con el encierro. Que el calor, las cámaras y la convivencia forzada los desnudaron por completo. Que mostraron una cara que su fanbase nunca había visto y que muchos no pudieron perdonar. Hoy vamos a hablar de los 5 participantes más odiados de la mansión VIP. En orden cronológico. Tal como fueron saliendo, o siendo sacados, de esa casa. Algunos te van a sorprender. Otros ya los tenías en la lista desde el día 1. Y el último es el que más duele. Porque nadie esperaba que terminara así. Quédate hasta el final. Entró como la más experimentada de todos. La que ya había sobrevivido realities. La que conocía las reglas del juego mejor que nadie. Y aún así, fue la primera en caer. Si hay alguien en México que sabe lo que es vivir frente a las cámaras, esa es Niurka Marcos. Nacida en La Habana, Cuba, el 10 de junio de 1970, Niurka llegó a México a principios de los años 90 con una maleta, un cuerpo de vedette y una personalidad que ninguna televisora sabía bien cómo manejar. Y sin embargo, Televisa la puso en pantalla. La vimos en telenovelas como Acapulco, Cuerpo y Alma, En Dos Mujeres, Un Camino, en El Circo. La vimos bailar, actuar, provocar. La vimos divorciarse de Juan Osorio en vivo y hablar de ello sin vergüenza. La vimos convertirse en un meme, en un ícono, en una frase. La mujer escándalo. Ese fue su título. Y ella lo usó como corona. Cuando entró a la mansión VIP el 12 de abril de 2026, su llegada generó más expectativa que la de cualquier otro participante. Era la figura de televisión más reconocida del elenco. La que tenía historia. La que tenía dientes. El público pensaba que iba a devorar a todos los influencers de la casa. Nadie imaginaba que sería la primera en irse. Desde los primeros días, Niurka hizo lo que siempre hace. Habló. Fuerte. Sin filtro. Señaló a Sol León de recibir favoritismo por parte de la producción. Acusó a Eli Esparza de lo mismo. Declaró abiertamente que el formato estaba diseñado para beneficiar económicamente a Hot Spanish a costa del fandom, que los mensajes al super chat de YouTube costaban hasta 5,000 pesos y que todo el dinero iba para Roberto. Hasta ahí, muchos le creyeron. El problema fue lo que vino después. Dentro de la casa tuvo un enfrentamiento directo con Sol León que se viralizó en cuestión de horas. Las redes se dividieron. Y cuando llegó la primera gala de eliminación, el público habló con claridad. Niurka Marcos, la mujer escándalo, la vedette de Televisa, la que había ganado otros realities, quedó en último lugar. Primera eliminada. Lo que pasó después nadie se lo esperaba. Al momento de su salida, Niurka no se fue en silencio. Frente a las cámaras, frente a Hot Spanish, frente a miles de personas que lo veían en vivo, levantó el dedo medio. Sin palabras. Sin explicación. Solo el gesto. Y se fue. Su pareja dentro del reality, Bruno Espino, tomó la decisión de abandonar la competencia minutos después, sin que nadie se lo pidiera. Simplemente no quiso quedarse sin ella. Pero la historia no terminó ahí. Ya afuera, Niurka grabó videos denunciando al programa. Acusó a la producción de haberla humillado. Dijo que nunca pediría dinero a sus fans porque eran personas trabajadoras, una indirecta directa al modelo de votación de pago del reality. Y después borró los videos. Así, sin más. Como si nunca hubieran existido. Niurka llegó a la mansión VIP con décadas de experiencia y salió con un dedo levantado y los videos borrados. El encierro no la destruyó. Ella sola se encargó de eso. Pero lo que hizo la segunda en salir fue todavía más difícil de defender. Vamos con Queen Buenrostro. No la expulsaron por violencia. No la eliminó ningún escándalo mayor. El público simplemente la vio. La estudió. Y decidió que ya había visto suficiente. Ana Daniela Buenrostro,
conocida en redes como Queen Buenrostro, construyó su nombre en el mundo digital con una fórmula que pocas creadoras de contenido en México han logrado sostener tanto tiempo: honestidad brutal mezclada con humor sin filtro. Su comunidad la seguía precisamente por eso. Porque decía lo que otras no se atrevían. Porque no fingía. Porque cuando algo le parecía mal, lo decía. Y lo hacía de una manera que enganchaba, que entretenía, que hacía sentir a su audiencia que estaban hablando con una amiga de verdad. Esa imagen la llevó a la mansión VIP con una base de seguidores sólida y con expectativas altas. Muchos pensaban que sería de las que más tiempo aguantara en la casa. Que su carácter directo le daría ventaja. Que sabría moverse. La realidad fue otra. El problema con Queen Buenrostro no fue un solo momento. Fue una acumulación. Desde los primeros días dentro de la mansión, su actitud comenzó a generar roces. No con gritos. No con golpes. Sino con algo más difícil de señalar y más difícil de perdonar. Comentarios. Indirectas. Observaciones que en el momento parecían inocentes pero que el público, viéndolo todo desde afuera, fue sumando una por una. El momento que terminó de inclinar la balanza fue su intervención en el conflicto entre Kem Chantal y su ex dentro del reality, Suavecito. Queen hizo comentarios sobre la situación que Kim no recibió bien, y que las redes recibieron todavía peor. La escena se viralizó. Y la narrativa cambió. La Queen que supuestamente decía las verdades que nadie más se atrevía a decir de repente se vio en el lado equivocado de la conversación. Lo que antes parecía honestidad empezó a verse como otra cosa. Cálculo. Estrategia disfrazada de autenticidad. El público lo notó. Y cuando llegó la segunda gala de eliminación, la decisión fue rápida. Segunda eliminada. Sin drama de salida. Sin dedo medio. Sin videos borrados. Solo la confirmación de algo que las redes ya habían decidido días antes. Que la Queen había perdido su corona mucho antes de que alguien se la quitara formalmente. Lo más doloroso no fue la eliminación. Fue darse cuenta de que su fanbase, esa comunidad que la seguía por ser la que siempre dice la verdad, fue la misma que votó para sacarla. Queen Buenrostro entró con la reputación de ser auténtica. Y el encierro demostró que la autenticidad tiene un límite muy delgado con la manipulación. Pero si lo que hicieron Niurka y Queen generó conversación, lo que viene después generó algo completamente distinto. Generó vergüenza ajena. Y paramédicos. Vamos con el siguiente. No fue eliminado por el público. No se fue solo. Lo sacaron escoltado por seguridad. Sin que le dieran tiempo de ponerse los zapatos. Daniel Borjas tiene 24 años y más de 7 millones de seguidores en TikTok. Para alguien de su generación, eso no es un número menor. Eso es una carrera. Una marca. Un negocio. Originario de Monterrey, Nuevo León, Borjas construyó su presencia digital con un formato aparentemente sencillo pero enormemente efectivo: salir a la calle, acercarse a desconocidos y a veces a figuras públicas, y preguntarles cuánto costaba su outfit. Simple. Directo. Sin guión. Y funcionó. Su estilo irreverente, su desparpajo norteño y su capacidad para generar momentos incómodos que la gente quería ver lo convirtieron en uno de los creadores de contenido jóvenes más visibles de México. Más de 1.8 millones de seguidores en Instagram. Presencia constante en tendencias. Cuando entró a la mansión VIP, muchos de sus fans lo veían como uno de los más capaces de adaptarse al formato. Joven, carismático, acostumbrado a las cámaras. Lo que nadie sabía, o lo que muchos prefirieron ignorar, es que fuera del reality ya existían acusaciones en su contra. Acusaciones de extorsión. Acusaciones de robo. Ampliamente debatidas en redes y medios digitales antes de que entrara a la mansión. La producción lo metió de todas formas. Y el resultado lo vio todo México en vivo. Era la madrugada del 2 de mayo. Dentro de la mansión había alcohol. Había tensión acumulada. Y había una broma que salió mal. Todo comenzó con un juego entre participantes que Aldo Arturo no tomó de la misma manera que los demás. En algún momento de la dinámica, Aldo cerró una puerta frente a Daniel Borjas. Con fuerza. Borjas sintió que le habían aventado la puerta en la cara.
que lo habían golpeado. Fue a reclamarle. Aldo lo negó. Dijo que fue un accidente, que no había intención. La discusión escaló. Oraciones cortas. Acusaciones cruzadas. El tono subiendo con cada intercambio. No me tuviste por qué aventar la puerta. Me metiste un golpe, pendejo. Aldo no cedió. Respondía con frases cortas. Con indiferencia. Con una calma que desesperaba más que los gritos. Y entonces Borjas hizo lo que ningún participante de la mansión VIP había hecho antes. Levantó la mano. Y le dio una cachetada. En vivo. Frente a todos los participantes. Frente a miles de personas que veían la transmisión en ese momento. El grito ahogado de Michelle Lando rompió el silencio. Borjas, eso no. Seguridad entró de inmediato. Aldo Arturo, visiblemente afectado, se agachó y lloró en silencio. Borjas seguía insistiendo en que él había sido el agredido. Hot Spanish no tardó ni una tarde en entrar a la mansión para comunicar la decisión. Expulsión inmediata. Sin apelación. Cero tolerancia a la violencia. Y así salió Daniel Borjas de la mansión VIP. Escoltado. Sin zapatos. Con el video de la cachetada ya circulando en TikTok, en Instagram, en X, en todos lados. El clip se volvió uno de los momentos más comentados de todo el reality. No porque la gente lo defendiera, sino porque nadie podía creer que alguien hubiera calculado tan mal sus propias acciones frente a millones de testigos en tiempo real. 7 millones de seguidores en TikTok. Un reality con 488.000 espectadores simultáneos en su mejor momento. Y una cachetada que borró todo lo que había construido en segundos. Daniel Borjas cruzó una línea que no tiene regreso fácil. No en televisión. No en internet. No frente a millones de personas que lo vieron todo. El encierro lo desnudó de una manera que ninguna cámara de calle había logrado hacer. Y lo que viene después en esta lista no tiene golpes. Pero tiene algo que duele de otra manera. Tiene a un hombre que huyó de sí mismo, y que tuvo que regresar porque el público no lo dejó ir. Bien, vamos con el siguiente, si te estás enterando del chisme que no sabías. Dale like a este video, suscríbete y comenta quién fue tu favorito en la mansión VIP. No lo expulsaron. No lo eliminó el público. Se fue solo. Pero antes de irse, explotó de una manera que nadie dentro de esa casa supo cómo manejar. Y lo que vino después fue todavía más extraño. Naim Darrechi no es mexicano. Nació en España y construyó su carrera digital desde Europa, pero su alcance cruzó el Atlántico con una velocidad que pocos creadores de contenido hispanohablantes han logrado replicar. Su nombre se hizo grande en TikTok en la era de los videos cortos, los trends virales y los challenges que se replicaban en millones de pantallas simultáneamente. Joven, atractivo, con un carisma mediterráneo que funcionaba igual en Madrid que en Ciudad de México, Naim acumuló decenas de millones de seguidores en distintas plataformas. Era exactamente el tipo de perfil que Hot Spanish necesitaba para darle proyección internacional a la mansión VIP. Un nombre reconocible más allá de las fronteras de México. Alguien que trajera su propia comunidad al canal. Y Naim llegó. Con su fanbase. Con su carisma. Con la expectativa de que sería uno de los participantes más equilibrados de la casa. Lo que nadie anticipó fue lo que el encierro haría con él. Los primeros días, Naim se movió bien dentro de la mansión. Se integró. Formó conexiones. Su relación con Kerry Cardone generó conversación. El tipo de conversación que los realities necesitan para mantenerse en tendencia. Pero el encierro tiene una manera particular de trabajar a las personas. Los desgasta desde adentro. Y en Naim, ese desgaste llegó de golpe. Sin aviso. La primera señal fue un ataque de ira que tomó a todos por sorpresa. Los detalles exactos de lo que lo detonó nunca quedaron del todo claros en las transmisiones. Lo que sí quedó claro, y se viralizó de inmediato, fue la intensidad de su reacción. No fue un conflicto calculado como el de Borjas. No fue una acumulación de indirectas como la de Queen. Fue una explosión. La clase de explosión que asusta porque no tiene lógica aparente desde afuera. La producción tomó una decisión que generó más conversación que el propio incidente.
Le dijeron a Nine que estaba expulsado. Nine lo creyó. Empezó a recoger sus cosas. Y entonces Hot Spanish reveló que había sido una broma. Una dinámica del programa. Una prueba. Las reacciones en redes se dividieron de inmediato. Mitad del público encontró el momento gracioso. La otra mitad lo consideró una crueldad innecesaria, jugar con la expulsión de alguien que ya estaba al límite emocionalmente. Nine no encontró ninguna de las dos cosas. Lo que encontró fue la decisión de irse de todas formas. Voluntariamente. Declaró que necesitaba alejarse para cuidar su salud mental. Que el ambiente dentro de la mansión había llegado a un punto que ya no podía manejar. Que había sufrido un acto de violencia, cuya naturaleza exacta nunca se detalló públicamente, que lo llevó al límite. Y se fue. Sin eliminación. Sin expulsión formal. Sin el drama televisivo que la audiencia esperaba. Solo se fue. El problema es que la mansión VIP no lo dejó terminar ahí su historia. Días después, la producción activó una dinámica llamada Resurrección, un mecanismo que permitía al público votar para regresar a participantes eliminados o que habían abandonado el programa. El público votó. Nine regresó. Y ahí comenzó la segunda parte de su historia dentro del reality, la que generó más debate que su salida. Porque regresar después de haberte ido por tu salud mental en un formato sin filtros, frente a una audiencia que lo vio todo, tiene un costo que no siempre se puede pagar con una sonrisa. Las redes lo cuestionaron. ¿Era real el desgaste que mencionó? ¿O fue una estrategia para salir y regresar con más simpatía del público? Nadie lo sabe con certeza. Pero el daño a su imagen dentro del programa ya estaba hecho. El español que llegó para darle proyección internacional al reality terminó siendo uno de los participantes más polarizantes, no por lo que hizo, sino por la incoherencia entre lo que dijo y lo que decidió después. Irse para cuidarse. Y regresar cuando el público lo llamó. Como si la salud mental tuviera un botón de pausa que se activa cuando conviene. Nine Darrechi no le pegó a nadie. No hizo el dedo medio. No borró videos. Pero su historia dentro de la mansión VIP dejó una pregunta incómoda flotando en el aire. Una que nadie supo responder bien. Y el último participante de esta lista tiene exactamente el mismo problema. Solo que en su caso, la incoherencia fue todavía más visible. Porque la vivió frente a su esposa. Frente a su comunidad. Frente a todos. Y aún así eligió quedarse. Y finalmente, cerramos con Mazatlán. No lo expulsaron por violencia. No lo eliminó el público por antipático. Se fue solo. Regresó solo. Y en el camino dejó ver algo que su comunidad nunca esperaba ver. Un hombre que hablaba de respeto. Viviendo exactamente lo contrario. En el ecosistema del contenido digital mexicano, pocos creadores han logrado construir lo que Mazatlán construyó. Su nombre real poco importa, en internet es Mazatlán. Punto. Una marca. Una identidad. Un personaje que mezcló el humor norteño, la cultura del entretenimiento en vivo y una personalidad que sabía exactamente cómo leer a su audiencia. Creció en YouTube y en las plataformas de streaming en vivo en una época en que ese formato era todavía territorio desconocido para la mayoría de los creadores mexicanos. Mientras otros apostaban por el video editado, por el guión pulido, por la producción cuidada, Mazatlán apostó por lo crudo. Por lo espontáneo. Por el momento que no se puede repetir. Y eso le funcionó. Su comunidad no lo seguía por sus videos. Lo seguía por él. Por la persona que aparecía en pantalla sin máscara. Sin actuación. Sin el filtro que la mayoría de los creadores de contenido aplican automáticamente cuando saben que los están grabando. O eso creían. Porque cuando entró a la mansión VIP el 12 de abril de 2026, Mazatlán llegó con algo que muy pocos participantes traían consigo. Una historia de amor pública. Su esposa, Cindy, era parte de su narrativa. Parte de su marca. La pareja que su comunidad conocía, seguía y en la que creía. Y esa historia, esa imagen cuidadosamente construida durante años, fue exactamente lo que el encierro comenzó a desmantelar pieza por pieza. Frente a todos. En tiempo real. Sin edición posible.
Los primeros días de Mazatlán dentro de la mansión transcurrieron sin mayores contratiempos. Se integró. Generó momentos de entretenimiento. Fue parte de las dinámicas del grupo con la naturalidad que caracteriza a alguien acostumbrado a vivir frente a una cámara. Pero entonces comenzó a pasar algo que las cámaras del 24/7 no podían ignorar. Su cercanía con Sol León. No fue un momento aislado. Fue una acumulación de gestos, conversaciones, complicidades dentro de la casa que el público fue registrando con precisión quirúrgica. La audiencia de un reality que transmite sin cortes tiene una capacidad particular para detectar lo que los participantes creen que están ocultando. Y lo que veían entre Mazatlán y Sol León no cuadraba con la imagen del hombre casado y leal que había entrado a la mansión semanas antes. Las redes explotaron. Empezaron los memes. Los clips. Las compilaciones de momentos entre los dos participantes acompañadas de preguntas que nadie dentro de la casa podía responder porque nadie dentro de la casa sabía que todo México las estaba haciendo. Mientras tanto, afuera, algo silencioso estaba ocurriendo. Cindy, su esposa, no le había enviado mensajes en días. Ese dato, que trascendió a través de comentarios del propio Mazatlán dentro del reality, fue gasolina directa al fuego que ya ardía en redes sociales. ¿Por qué no le escribía? ¿Qué sabía ella que el público apenas estaba descubriendo? Nadie lo confirmó. Nadie lo negó. Pero la pregunta quedó flotando. Y entonces Mazatlán hizo algo que nadie esperaba. Se fue. Voluntariamente. A pocos días de la gran final. Con el premio de 2 millones de pesos todavía sobre la mesa. Abandonó la competencia en medio de una controversia con la producción. Los detalles exactos nunca quedaron del todo claros públicamente, pero el contexto era imposible de ignorar. La tensión con Sol León. El silencio de su esposa. Las redes ardiendo con su nombre. Se fue. Y el público interpretó esa salida de la única manera que el contexto permitía interpretarla. No como una decisión valiente. Como una huida. Pero la historia de Mazatlán en la mansión VIP tampoco terminó ahí. Porque regresó. Igual que Naim. Con la diferencia de que el regreso de Mazatlán vino acompañado de algo que sus seguidores no olvidarán fácilmente. Una declaración. Entró de nuevo a la mansión y le exigió, públicamente, frente a todos los participantes. Frente a las cámaras, respeto para su esposa. Pido respeto para mi esposa. Esa frase. Dicha por el mismo hombre cuya cercanía con otra participante había sido el tema de conversación de México entero durante días. Las reacciones en redes fueron inmediatas y despiadadas. Porque hay algo que la audiencia de un reality sin filtros no tolera. No es la infidelidad. No es la traición. Es la hipocresía servida con cara seria. Es pedir respeto para tu esposa en el mismo espacio donde semanas antes el público entero te vio siendo todo menos el esposo que decía ser. Sol León, presente en el momento, reaccionó con una tensión visible que las cámaras capturaron sin piedad. El clip se viralizó en cuestión de horas. Y Mazatlán, el creador que construyó su marca sobre la autenticidad, sobre lo crudo, sobre el hombre sin máscara. Quedó atrapado en la contradicción más cara que puede costarle a alguien que vive de su imagen pública. La de ser descubierto. No por sus enemigos. No por la prensa. Por sus propios fans. Los mismos que lo siguieron durante años porque creían que lo que veían era real. Mazatlán entró a la mansión VIP como el hombre auténtico que no necesitaba máscara. Y salió siendo el ejemplo más claro de por qué las cámaras de 24 horas son el detector de mentiras más cruel que existe. No te dan tiempo de editar. No te dan tiempo de pensar. Solo te graban. Y el público decide el resto. 5 participantes. 5 historias distintas. Una sola lección. La mansión VIP no inventó nada nuevo. No descubrió ningún secreto que no estuviera ya ahí, guardado detrás de cada sonrisa calculada, de cada declaración pública, de cada imagen cuidadosamente construida durante años frente a una audiencia que creía conocerlos. Lo único que hizo fue prender las cámaras. Y no apagarlas. Niurka llegó con décadas de experiencia y salió con un dedo levantado y los videos borrados.
Quinn llegó predicando autenticidad y se fue cuando el público descubrió que había una diferencia entre decir la verdad y usarla como estrategia. Borjas llegó con millones de seguidores y cruzó una línea que ninguna disculpa puede borrar tan fácilmente como se borra un video. Naim llegó hablando de salud mental y regresó cuando el público lo llamó. Como si el límite que había mencionado tuviera fecha de vencimiento. Juan Mazatlán llegó con una historia de amor y salió pidiendo respeto para su esposa frente a las mismas cámaras que habían grabado todo lo que vino antes. El encierro no los destruyó. Los reveló. Y esa es la parte que más incomoda. Porque si hay algo que este reality demostró es que la fama digital, igual que la fama de televisión, igual que cualquier tipo de fama, es un contrato frágil. Un acuerdo tácito entre el público y el personaje que dice, yo te creo mientras tú me convenzas. El día que dejas de convencer, el público no espera. Vota. Y vota rápido. ¿Cuál de estas 5 historias te impactó más? Comenta el nombre en los comentarios. Y si crees que faltó alguien en esta lista, alguien que se portó igual o peor dentro de la mansión, comenta también. Porque puede que haya una segunda parte. Si este video te gustó, suscríbete al canal. Aquí seguimos contando las historias que el internet no para de hablar, pero con todo el contexto que muchas veces se pierde entre el ruido. Nos vemos en el siguiente.